El secreto de cómo los antiguos egipcios cortaban el granito quizás haya sido descifrado por fin. Y no tiene nada que ver con lo que los egiptólogos han venido diciéndole al mundo durante más de 100 años. Durante generaciones, ingenieros, maquinistas y arqueólogos se han parado frente a la misma evidencia física. Superficies de granito pulidas con una planitud de hasta una milésima de pulgada. Núcleos de perforación extraídos de antiguos yacimientos que muestran ranuras en espiral que los fabricantes modernos de herramientas no pueden explicar. Juntas entre piedras tan perfectamente acopladas que una hoja de afeitar no encuentra espacio entre ellas. Y la explicación que la arqueología ha ofrecido para todo esto, herramientas de cobre, arena abrasiva y paciencia, nunca ha estado ni remotamente cerca de dar cuenta de lo que esas superficies realmente muestran. Graham Hancock pasó 40 años diciéndolo en voz alta. 40 años siendo ignorado, ridiculizado en conferencias y enterrado profesionalmente por las instituciones que supuestamente debían hacerse las mismas preguntas. Por encima de la cámara del rey dentro de la Gran Pirámide, 5 cámaras adicionales tienen techo formado por vigas de granito que pesan aproximadamente 70 toneladas cada una, moldeadas, ajustadas y colocadas con una precisión que deja callados a los ingenieros estructurales modernos cuando calculan lo que habría sido necesario para lograrla. Luego, en 2022, un científico de materiales sin ningún tipo de formación en egiptología llevó a cabo la única prueba que nadie se había molestado en realizar en un siglo de examinar estas superficies. Puso granito antiguo bajo un microscopio electrónico de barrido. Lo que encontró incrustado dentro de las ranuras de corte realizadas hace 4000 años no debería haber estado allí. Y cambia por completo la conversación. El misterio que nunca fue resuelto de verdad es algo que pocas veces se expresa con claridad. Las pirámides no son en realidad el mayor enigma de ingeniería del antiguo Egipto. La mayor parte de esas estructuras son de caliza. Los ingenieros entienden la caliza. Pueden modelar cómo fue extraída, cómo fue transportada, cómo fue tallada y apilada. Los cálculos son complicados, pero son abordables. El verdadero misterio, el que ha perseguido en silencio a ingenieros de precisión, canteros profesionales y especialistas en fabricación durante más de un siglo, es el granito. El granito se sitúa entre 6 y 7 en la escala de dureza de Mohs. Está compuesto de cuarzo, feldespato y mica. Minerales tan resistentes al corte que incluso hoy en día, con herramientas eléctricas de punta de diamante, sistemas industriales de refrigeración y maquinaria CNC calibrada a una milésima de pulgada, trabajar el granito es lento, costoso y exigente. Todo profesional que trabaja con él sabe lo que cuesta en tiempo y herramientas. Sin embargo, los antiguos egipcios lo moldearon con una precisión que detiene en seco a los ingenieros modernos. La cámara del rey en el interior de la Gran Pirámide está construida enteramente con bloques de granito, algunos de los cuales superan las 70 toneladas. El templo del Valle en Giza contiene enormes secciones de granito unidas con juntas tan apretadas que ninguna hoja puede encontrar camino entre ellas. Las estatuas talladas en bloques individuales de granito presentan detalles superficiales tan refinados que los primeros ingenieros en examinarlas recurrieron a la palabra mecanizado. Y los núcleos de perforación recuperados de yacimientos antiguos muestran ranuras en espiral que descienden hacia la piedra maciza a velocidades de avance que llevaron a toda una generación de profesionales de la fabricación a dejar sus cálculos y quedarse mirando. Chris Dunn pasó más de 40 años como ingeniero de fabricación en instalaciones que producían componentes aeroespaciales e industriales de precisión. Trabajó rodeado de máquinas CNC, herramientas rectificadas con precisión e instrumentos de medición calibrados durante toda su carrera.
Cuando Dunn examinó de primera mano artefactos egipcios antiguos de granito, su reacción no fue de curiosidad académica. Se quedó en silencio. Las tolerancias que tenía ante sus ojos, superficies planas con una precisión de una milésima de pulgada a lo largo de varios metros, taladros que mantenían una circularidad perfecta en toda su profundidad, no eran simplemente impresionantes, eran industriales. Declaró abiertamente que lo que los antiguos egipcios lograron en granito igualaba o superaba los estándares de la fabricación moderna. No aproximadamente, no de forma general, sino con exactitud. En Asuán, obeliscos sin terminar siguen parcialmente extraídos de la roca viva donde la tarea de extracción se detuvo hace miles de años. El mayor de ellos, el llamado obelisco inacabado, habría pesado más de 1000 toneladas de haber sido completado. Las marcas de corte visibles en la zanja de granito circundante son limpias, deliberadas y geométricamente consistentes a lo largo de cientos de metros lineales. Paredes rectas, líneas paralelas, profundidad uniforme. Las herramientas que produjeron esas marcas no dejaban las huellas irregulares y accidentadas de un golpeteo improvisado. Dejaban las huellas de un proceso controlado y repetible, uno que era comprendido a la perfección. Entonces, ¿cuál era la explicación oficial de la egiptología ante todo esto y por qué nunca ha funcionado? Sierras de cobre cargadas con arena como abrasivo, mazas de dolerita y mucho tiempo. Esa era la respuesta que el campo venía repitiendo y defendiendo desde hacía más de 100 años. Y el problema no era que resultara polémica, el problema era que apenas funcionaba. Y los datos lo venían diciendo durante décadas para cualquiera que mirara con atención. El cobre se sitúa en torno a 2.5 y 3 en la escala de dureza de Mohs. El componente de cuarzo del granito alcanza el 7. Cuando intentas cortar un material más duro con uno más blando, incluso usando un abrasivo como intermediario, la herramienta se destruye a sí misma antes de que la piedra ceda de manera significativa. Esto no es un argumento arqueológico, es ciencia de materiales básica. Era ciencia de materiales básica mucho antes de que alguien la aplicara al antiguo Egipto. Dennis Starks, arqueólogo experimental de la Universidad de Manchester, pasó años diseñando y llevando a cabo pruebas de laboratorio controladas con herramientas de cobre cargadas de arena sobre superficies de granito. Se acercó al proyecto como alguien que creía en el modelo convencional. Quería demostrar que la explicación aceptada resistía unas condiciones experimentales rigurosas. Pero los datos que obtuvo la dejaron en evidencia. Avances medidos en fracciones de milímetro por hora. Degradación acelerada de las propias herramientas de cobre. Cortes en la superficie que eran toscos, irregulares, y que no guardaban ningún parecido con las superficies pulidas y geométricamente consistentes halladas en los yacimientos del antiguo Egipto. El propio Stokes reconoció que los experimentos planteaban más preguntas de las que respondían, y no preguntas distintas, las mismas preguntas que siempre habían estado ahí, ahora respaldadas por datos cuantitativos que confirmaban que algo fallaba en la explicación estándar. Las mazas de doleritas sí funcionan en un sentido muy limitado. La percusión puede moldear gradualmente incluso la piedra más dura. Pero al ritmo al que operan esos métodos, dar forma a una superficie de granito modesta requiere cientos de horas de trabajo. Si escalas ese esfuerzo a la cámara del rey, con sus decenas de enormes bloques de granito, cada uno con superficies que necesitaban acabado, el cálculo de mano de obra solo para el granito se eleva a millones de horas. Y la percusión tampoco explica la precisión. No se consiguen superficies planas con una milésima de pulgada de margen usando rocas y metal blando. Durante 4 décadas, Graham Hancock regresó una y otra vez a esta brecha.
La evidencia física en la piedra no encajaba con la explicación convencional. Faltaba algo en la historia, algo lo suficientemente significativo como para dar cuenta de la diferencia entre lo que predice la teoría del cobre y la arena y lo que las superficies de granito muestran en realidad. Y la arqueología convencional respondió siempre de la misma manera. Hancock carecía de credenciales formales. Sus cuestionamientos eran marginales. Ignorarlos hasta que encontrara lo que faltaba: el descubrimiento. Aquí es donde la historia se quiebra. En 2022, Hancock se asoció con el Dr. Mamdouh Gaber, un científico de materiales especializado en tribología, el estudio de la fricción, el desgaste y la lubricación, en una institución de investigación de primer nivel. Gaber no tenía ningún interés en el debate sobre el antiguo Egipto. No era egiptólogo, no era historiador de ningún tipo. Era un científico duro, genuinamente curioso ante un problema difícil, que se acercaba a él sin ideas preconcebidas sobre cuál debía ser la respuesta. Juntos obtuvieron permiso para examinar artefactos de granito del antiguo Egipto, usando dos instrumentos que no habían sido aplicados previamente a esta pregunta concreta: microscopía electrónica de barrido y espectroscopía de rayos X de dispersión de energía. Son instrumentos que revelan las superficies a nivel molecular, con un detalle completamente invisible para los microscopios ópticos, invisible para cada investigador que había examinado esas mismas superficies durante el siglo anterior de estudios. Gaber se acercó al instrumento esperando encontrar exactamente lo que 100 años de egiptología decían que encontraría: partículas de arena, residuos de cobre, la huella química de una abrasión brutal aplicada por una herramienta más blanda contra piedra más dura. Su método era riguroso, su actitud era escéptica. No tenía ningún motivo para esperar algo distinto a la confirmación de la historia aceptada. Los resultados del análisis llegaron. Nada de lo que aparecía coincidía con la firma esperada. Los patrones de desgaste eran incorrectos. Los perfiles de los arañazos no correspondían a arena. Y cuando Gaber aisló e identificó lo que realmente estaba incrustado dentro de aquellas ranuras de corte de 4000 años de antigüedad, se apartó del instrumento. Revisó los datos una vez más. Luego llamó a Hancock al laboratorio. Corindón, óxido de aluminio con una clasificación de 9 en la escala de dureza MO. Más duro que cualquier material presente en los depósitos geológicos naturales de Egipto en alguna forma útil para uso industrial. Solo superado por el diamante en toda la escala de dureza. El mismo mineral que forma rubíes y zafiros en su estado cristalino natural. El mismo mineral del que depende la fabricación moderna cada día para cortar, pulir, moldear y acabar los materiales de ingeniería más resistentes que conoce la industria. Allí estaba, incrustado profundamente en cortes realizados antes de que Roma existiera, antes de que Grecia hubiera escrito su nombre en la historia, antes de que la mayor parte de lo que llamamos civilización registrada hubiera producido su primera oración completa. Gaber explicó el significado en términos directos. En la escala MO, el diamante ocupa la cima. El siguiente escalón relevante hacia abajo es el óxido de aluminio. Esa brecha es precisamente la razón por la que la industria depende de él. Corta lo que casi nada más puede tocar. Y ahí estaba, en ranuras antiguas, en superficies que todos los egiptólogos del mundo habían examinado dando por sentado que no contenían nada más inusual que arena desértica ordinaria. Lo que el corindón significa realmente. Esto fue lo que dejó a todos sin respuesta. El corindón no se encuentra de forma natural en Egipto en ninguna concentración o presentación adecuada para uso industrial. Los depósitos significativos más cercanos se ubican en regiones comerciales con las que el antiguo Egipto mantenía vínculos a través de redes de intercambio a larga distancia. Hallar corindón incrustado en ranuras de corte antiguas no era simplemente sorprendente, implicaba algo de consecuencias profundas. Alguien tenía que saber qué era el corindón.
Alguien tenía que saber dónde obtenerlo. Alguien tenía que saber cómo procesarlo, cómo triturarlo, qué tamaños de partícula funcionaban para qué propósitos, cómo combinarlo con un portador líquido para formar una pasta abrasiva eficaz. Y alguien tenía que comprender con precisión por qué funcionaba, a un nivel lo suficientemente sofisticado como para sostener ese conocimiento a lo largo de las décadas y generaciones necesarias para construir los monumentos que se levantaron gracias a él. Eso no es una casualidad. Eso no es improvisación. Eso es conocimiento profundo, sistemático, cultivado y transmitido deliberadamente a través del tiempo. Lo que Gaber dijo a continuación es la razón por la que este hallazgo no puede descartarse en una simple nota al pie. Usar corindón de manera eficaz requiere comprender la dureza mineral a un nivel genuinamente sofisticado. Hay que experimentar. Hay que ensayar de forma sistemática. Hay que moler el material hasta obtener tamaños de partícula específicos, evaluar los resultados, refinar y volver a probar. El proceso de optimización no es evidente ni intuitivo. Exige el tipo de investigación material iterativa que hoy reconocemos formalmente como la disciplina de la ciencia de materiales. Fue categórico. Esto no era improvisación afortunada, era conocimiento material sistemático aplicado 4000 años antes de que alguien hubiera acuñado un nombre para esa disciplina. El secreto no era solo un mineral. Era todo lo que ese mineral revelaba sobre quienes lo utilizaron. Los experimentos. Un único hallazgo microscópico es evidencia, no es prueba. Hancock entendía bien esa distinción y comprendía lo que debía ocurrir a continuación. A principios de 2023 organizó una serie de ensayos experimentales controlados. Un taller, bloques de granito, herramientas de cobre, 3 abrasivos puestos a prueba cara a cara bajo condiciones completamente documentadas, con canteros veteranos y científicos de materiales trabajando codo con codo. Abrasivo 1. Arena. La explicación convencional, la respuesta que la egiptología había repetido durante más de un siglo. Abrasivo 2. Polvo de cuarzo, ligeramente más duro que la arena y disponible de forma natural en el antiguo Egipto en cantidades razonables. Abrasivo 3. Una mezcla abrasiva de corindón y cuarzo. La hipótesis que la evidencia microscópica había sugerido. Los resultados no fueron ni cercanos. El cobre cargado con arena producía aproximadamente medio milímetro de profundidad de corte por hora, desesperadamente lento, y las propias herramientas de cobre se deterioraban con rapidez. Las superficies cortadas eran rugosas, irregulares, y no guardaban ninguna semejanza con la precisión encontrada en los yacimientos antiguos. Después de un siglo repitiéndose como la explicación oficial, la arena producía resultados que nadie en aquel taller habría considerado aceptables. El cobre cargado con polvo de cuarzo alcanzaba aproximadamente 0,8 milímetros por hora, marginalmente mejor, aunque completamente insuficiente para explicar las superficies y las tasas de avance documentadas por ingenieros que examinaban el granito del antiguo Egipto. Luego cargaron el cobre con la mezcla de corindón y cuarzo, superando los 3 milímetros, 6 veces más rápido que la arena. Las herramientas de cobre duraban considerablemente más. Las superficies cortadas eran suaves, limpias y geométricamente precisas, y entonces llegaron las pruebas de perforación. Esta es la parte que silenció la sala. La mezcla de corindón producía muestras de núcleo con ranuras en espiral que coincidían exactamente con el patrón encontrado en los núcleos de perforación del antiguo Egipto. Las mismas ranuras que habían desconcertado a los ingenieros de fabricación durante décadas.
Las mismas ranuras que los experimentos con cobre y arena jamás habían logrado reproducir bajo ninguna condición que nadie hubiera intentado. Allí mismo en el taller, cortadas frescas en granito moderno, usando geometrías de herramientas antiguas y la tecnología abrasiva recuperada. Nick Giza ha pasado décadas como cantero profesional trabajando el granito. Lo ha cortado, moldeado y acabado comercialmente durante toda su carrera. Cuando la mezcla cambió a Corindon en aquel taller, dijo que el cambio fue inmediato e inconfundible. El cobre dejó de pelear contra el granito y comenzó a guiar el abrasivo. El corte se volvió suave. La velocidad aumentó. El desgaste de la herramienta disminuyó. Dijo que por primera vez en toda su vida profesional, viendo métodos antiguos aplicados a piedra moderna, podía ver realmente cómo lo hacían los antiguos. No teóricamente, no como una inferencia a partir de datos, sino físicamente en tiempo real con sus manos sobre las herramientas. Pero los experimentos también revelaron algo que nadie había anticipado del todo. La mezcla de Corindon exigía una habilidad genuina y practicada. Demasiado líquida y perdía potencia de corte. Demasiado espesa y obstruía la ranura. La presión tenía que mantenerse constante. La tasa de avance debía controlarse. Cada variable importaba y el margen de error era estrecho. Este no era un proceso que se le entregaba a mano de obra sin cualificación y del que uno se alejaba tranquilamente. Exigía artesanos que hubieran pasado sus carreras perfeccionando su técnica. Conocimiento transmitido de maestro a aprendiz, generación tras generación, a lo largo de todo el período de construcción. 3 líneas de evidencia independientes: el análisis microscópico, la replicación experimental y los datos cuantitativos de ciencia de materiales, convergiendo todas en la misma conclusión. El secreto había sido descubierto, pero Hancock sabía lo que vendría después porque ya había estado aquí antes. Los guardianes del conocimiento. Hancock presentó sus hallazgos en una conferencia de ciencia de materiales a finales de 2023. No una conferencia de arqueología, sino una sala llena de ingenieros, físicos y científicos de materiales. Profesionales que evalúan la evidencia por sus méritos y que no tienen ninguna inversión territorial en la narrativa oficial del Antiguo Egipto. La respuesta de ese público fue en gran medida positiva. El Dr. James Harold, un arqueólogo geológico con décadas de estudio en los métodos de cantería del Antiguo Egipto, reconoció algo significativo. Las mezclas abrasivas no se conservan en el registro arqueológico. Se usan, hacen su trabajo y desaparecen. Las trazas de Corindon incrustadas dentro de las superficies de corte antiguas pueden representar la mejor evidencia física que jamás será recuperable para esta clase de tecnología. Calificó la metodología de sólida y el hallazgo de genuinamente significativo. Luego los hallazgos llegaron a la egiptología convencional. Y aquí es donde la historia da un giro. Algunos arqueólogos participaron honestamente y formularon exactamente las preguntas correctas. ¿Cuánto Corindon habría requerido el corte de granito a gran escala a lo largo de toda la cronología de construcción? ¿Existe evidencia arqueológica directa del Corindon entrando en las redes comerciales egipcias durante las dinastías relevantes? ¿Podrían las trazas incrustadas en esas ranuras antiguas representar una contaminación posterior en lugar de un uso original? Estas son preguntas científicas completamente legítimas. La buena ciencia las formula, las persigue y sigue la evidencia a donde quiera que conduzca. Hancock las recibió con agrado precisamente porque son el tipo de preguntas que generan una comprensión más profunda cuando alguien está dispuesto a hacer el trabajo de verdad. Sin embargo, una parte considerable del establishment académico no se involucró con la ciencia en ningún momento.
se involucró con el nombre Graham Hancock, el forastero, el hombre que escribió Huellas de los Dioses, el hombre al que llevaban 40 años catalogando como pseudocientífico sin credenciales ni legitimidad para cuestionar su campo. Su postura era explícita y uniforme. La participación de Hancock contamina cualquier hallazgo independientemente de su valor científico. Los datos no importaban. La replicación experimental no importaba. Los científicos de materiales con credenciales que aparecían junto a él no importaban. El nombre en el proyecto era descalificador y punto final. Hancock abordó esto directamente en una entrevista del año 2024. Afirmó que los egiptólogos le habían dicho sin rodeos que incluso si tenía razón respecto al corindón, él no debería ser quien lo dijera, que su falta de credenciales arqueológicas formales lo excluía de la conversación. Incluso cuando estaba de pie junto a científicos acreditados presentando datos experimentales reproducibles en entornos de revisión por pares, lo resumió con claridad. Nunca se trató de la verdad. Se trató de quién tiene la autoridad sobre el relato. Pensemos en lo que eso significa realmente. Las ranuras siempre estuvieron ahí. El microscopio electrónico de barrido existe desde décadas antes de que alguien lo aplicara a estas superficies. Los experimentos controlados podrían haberse diseñado y ejecutado en cualquier momento de los últimos 50 años por cualquier persona con acceso a un taller, herramientas de cobre y 3 tipos de abrasivo. El secreto no estaba oculto. Las instituciones que reclamaban autoridad sobre el tema simplemente nunca formularon la pregunta. Y cuando un forastero la formuló en su lugar y regresó con una respuesta, reaccionaron atacando al mensajero en vez de examinar el mensaje. La evidencia no entiende de credenciales. La hipótesis del corindón ha seguido ganando terreno entre ingenieros, científicos de materiales y un número creciente de arqueólogos dispuestos a examinar los datos por sus propios méritos, sin importar quién los presentó. Lo que todo esto nos obliga a aceptar es lo siguiente. El descubrimiento del corindón no valida cada afirmación que Graham Hancock haya hecho nunca. Sus propuestas más amplias sobre civilizaciones perdidas y culturas avanzadas anteriores a la última era glacial, siguen siendo territorio genuinamente disputado, y esos debates continuarán por sus propios cauces. Esa es otra conversación. Pero sobre esta pregunta específica, ¿cómo cortaron y pulieron los antiguos egipcios el granito con una precisión que deja a los ingenieros modernos sin explicación posible usando las herramientas que la egiptología ha propuesto? La evidencia respalda ahora una respuesta clara y la explicación convencional ya no puede simplemente descartarla. Lo que el descubrimiento nos fuerza a aceptar es esto. Si los antiguos egipcios utilizaron deliberadamente pastas abrasivas a base de corindón en su trabajo con granito, y la evidencia microscópica así lo indica, y la replicación experimental confirma que funciona, entonces todo su perfil tecnológico debe reescribirse por completo. Comprendían la dureza mineral a un nivel muy superior a todo lo que la egiptología había supuesto. Mantenían redes comerciales de larga distancia específicamente para obtener un material industrial que no existía en el Valle del Nilo en forma utilizable. Desarrollaron técnicas de procesamiento para ese material, moliéndolo hasta obtener tamaños de partícula óptimos, mezclándolo con consistencias precisas según cada aplicación, ensayando y perfeccionando a lo largo de generaciones, lo que constituye una auténtica ciencia de materiales practicada miles de años antes de que la revolución industrial formalizara la disciplina. Y preservaron ese conocimiento a lo largo de todo el período de construcción, transmitiéndolo de mano experta en mano experta, de maestro a aprendiz, durante décadas y generaciones enteras de trabajo. No actuaban por instinto. No improvisaban con cualquier piedra o metal que tuvieran a mano.
Eran practicantes de un oficio sofisticado construido sobre un conocimiento sistemático de los materiales. No eran primitivos. No tuvieron suerte. Eran brillantes. Y han estado esperando 4000 años a que alguien apuntara el instrumento correcto hacia la superficie correcta y finalmente lo notara. Lo que cierra este asunto es precisamente lo que debería inquietar a cualquiera que se preocupe por cómo funciona el conocimiento. La respuesta siempre estuvo ahí. Los laboratorios de tribología existían. El microscopio electrónico de barrido existía. El marco experimental controlado capaz de poner a prueba estas técnicas de fabricación antiguas llevaba décadas existiendo antes de que alguien lo aplicara finalmente a esta pregunta. Nadie hizo la prueba. Nadie examinó ranuras de corte de 4000 años de antigüedad con instrumentos capaces de revelar lo que realmente se había preservado en su interior. Nadie se molestó en preguntarse si la propia piedra podría contener todavía la evidencia microscópica de las herramientas que la crearon. En su lugar, generaciones de investigadores repitieron las mismas suposiciones hasta que esas suposiciones se endurecieron y se convirtieron en historia aceptada. Entonces, Hancock hizo una sola llamada telefónica, no a otro egiptólogo, no a alguien con interés en defender décadas de consenso arqueológico. Contactó a un científico de materiales, un especialista que nunca había dedicado su carrera a debatir sobre la construcción de pirámides, que no tenía ninguna inversión profesional en el resultado y que se acercó a la evidencia con lo único que la ciencia exige por encima de todo, la curiosidad guiada por la medición. La piedra no sabía lo que decía el libro de texto, simplemente conservó la evidencia. Ese fracaso no le pertenece a Graham Hancock. Le pertenece a las instituciones que reclamaron la propiedad sobre este tema durante casi 2 siglos. Disponían de todos los recursos, todos los laboratorios, todos los microscopios y todas las herramientas analíticas necesarias para investigar estas cuestiones a fondo. Sin embargo, la investigación nunca se consideró necesaria porque la conclusión ya había sido escrita. Las historias consolidadas siempre resultan más cómodas que las preguntas difíciles. Las instituciones creadas para preservar las narrativas aceptadas rara vez se convierten en las que las derriban. Una vez que las carreras, los libros de texto, las exposiciones de los museos y los departamentos universitarios se organizan en torno a una explicación determinada, cuestionarla se vuelve cada vez más difícil. No porque la evidencia sea débil, sino porque cambiar la historia exige admitir que las preguntas importantes nunca se formularon en primer lugar. Heredaron una respuesta. Construyeron su identidad profesional en torno a ella y la defendieron. No porque la evidencia física exigiera esa conclusión. La evidencia física nunca había sido examinada realmente a ese nivel microscópico, sino porque cuestionar un siglo de certeza institucional requiere algo que las credenciales por sí solas no pueden proporcionar. Requiere humildad intelectual. Entonces Hancock presentó pruebas, no teorías, no especulaciones, no otra reconstrucción imaginativa del pasado antiguo. Presentó evidencia física incrustada dentro de granito de 4000 años de antigüedad, réplicas experimentales que ingenieros podían reproducir en talleres modernos, firmas microscópicas de desgaste que coincidían con las pruebas de laboratorio y análisis de ciencia de materiales evaluados por especialistas acreditados que no tenían ningún incentivo para respaldar una conclusión controvertida. De hecho, sus reputaciones profesionales dependían de rechazar resultados que no pudieran resistir el escrutinio científico. Por eso precisamente estos hallazgos importan, porque el granito no responde a las opiniones, responde únicamente a la física. La evidencia apunta hacia una solución extraordinariamente sofisticada.
Los antiguos egipcios cortaban el granito utilizando pastas abrasivas a base de corindón, una tecnología que requería no solo una comprensión de la dureza y el comportamiento mineral, sino también redes de suministro organizadas, capaces de adquirir materiales abrasivos poco comunes, prácticas de fabricación estandarizadas y generaciones de conocimiento práctico acumulado, refinado, a través de la experiencia más que de la teoría escrita. Esto no fue un accidente. Fue una tradición de ingeniería. Una tradición desarrollada a lo largo de siglos por artesanos que comprendían sus materiales con una precisión extraordinaria. Descubrieron técnicas que aprovechaban al máximo las propiedades de los minerales naturales. Perfeccionaron esas técnicas mediante experimentación repetida y las transmitieron de generación en generación hasta que se convirtieron en parte de un oficio altamente especializado. Entonces, en algún momento de la historia, ese conocimiento desapareció. No porque nunca haya existido, sino porque las civilizaciones cambian. Las rutas comerciales se desmoronan. Los trabajadores especializados desaparecen. Las técnicas que alguna vez parecieron ordinarias caen en el olvido, dejando atrás únicamente monumentos que parecen imposibles para generaciones posteriores que ya no poseen los métodos empleados para crearlos. Y durante más de 100 años, la Academia Moderna observó directamente esos monumentos dando por sentado que la respuesta ya había sido hallada. Si Hancock tenía razón en esto, tras pasar 4 décadas siendo rebatido por casi todas las instituciones importantes del campo, uno se queda con una pregunta que resulta imposible de ignorar. ¿Qué otras cosas malinterpretó la versión oficial? ¿Cuántas otras tecnologías antiguas han sido descartadas como imposibles simplemente porque nadie las examinó jamás con los instrumentos adecuados? ¿Cuántas técnicas de fabricación olvidadas permanecen ocultas dentro de colecciones de museos, conservadas en detalle microscópico, aguardando a alguien dispuesto a formular una pregunta distinta? ¿Cuántos descubrimientos están reposando en silencio dentro de artefactos de piedra que miles de investigadores ya han manipulado sin darse cuenta de que la evidencia estaba ahí todo el tiempo? La historia ya nos ha sorprendido antes. Y casi con toda seguridad volverá a sorprendernos. La prueba está en el corindón. El corindón está en el granito. Y el granito lleva esperando más de 4000 años, en silencio, con paciencia, preservando su propio testimonio hasta que la ciencia finalmente desarrolló las herramientas para leerlo. Quizás el mayor misterio nunca fue cómo se construyeron las pirámides. Quizás el mayor misterio fue por qué tardamos tanto en preguntarle a la propia piedra. Si esto cambió tu manera de ver el mundo antiguo, suscríbete. Porque los secretos no terminan aquí. Y nosotros tampoco.